8:14, ya estamos a pocas horas de celebrar un año más de nuestra independencia y es un tema que hay que entenderlo, que hay que poder explicarlo y que mejor que hacerlo con mapas. Y por eso hemos invitado a Sebastián para que esté aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por estar aquí en Buenos Días, Perú. Sebas. Efectivamente, ¿no? La independencia del Perú se marca, como ya lo hemos venido conversando en otras oportunidades, en un contexto mucho más grande, ¿no? Y es importante recordar un poco nuestras clases de historia. Muy buenos días, Pamela. Buenos días, Sebas, Claudia. qué gusto. Encantado de estar nuevamente aquí. Y sí, como bien dices, la independencia del Perú es un proceso que no se da por sí solo. Sí. Como habíamos visto la vez pasada, vimos todo el proceso independentista de Sudamérica y ahora vamos a especificar la independencia de nuestro país, ¿no? A ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un pequeño sumario viendo los puntos más importantes que vamos a ver el día de hoy. A ver si pasamos a la siguiente. Y como bien dices, la historia se explica mejor con mapas, ¿no? Entonces, empezamos con el mapa de América del Sur de 1810, ¿no? Como veníamos diciendo, la independencia del Perú no fue un proceso aislado, sino que está compenetrado con la independencia de nuestros países vecinos, ¿no? En este caso, para 1810 existían principalmente 3 virreinatos en Sudamérica. El virreinato del Perú, del cual hacíamos parte, el virreinato del Río de la Plata, que comprendía esencialmente la actual Argentina, pero también Uruguay, Paraguay y Bolivia, que era conocido como el Alto Perú, de hecho, y el virreinato de Nueva Granada, que estaba conformado por los actuales Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Y algo importante que resaltar acá es los límites controversiales que tenían estos virreinatos. Como en esa época eran todos parte de un mismo imperio, el Imperio Español. Después ya con las independencias es cuando vienen las controversias, que vamos a ver un poco más a detalle más adelante. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos al siguiente. Entonces, es importante mencionar algunos antecedentes históricos del proceso independentista y creo que el más conocido de ellos es al muy conocido Túpac Amaru II, José Valer Condorcanqui, ¿no? Que se rebeló en contra de las reformas borbónicas que habían impuesto desde el siglo XVIII, que como habíamos visto la vez pasada, eran una serie de medidas proteccionistas, de mayor intervencionismo, que daban una menor libertad económica y cobraban una mayor cantidad de impuestos a los indígenas. Claro, y ahí conversábamos acerca de estas controversias históricas que también hay respecto a cuáles eran las verdaderas intenciones de aquellos que fueron finalmente los próceres de la independencia, ¿no? ¿Realmente los motivaba, no, un deseo de unión y de libertad? ¿O habían ahí otros intereses mucho más particulares que finalmente han contribuido a lo que hoy somos, ¿no? Incluso la misma figura de Túpac Amaru II también es cuestionada por eso, ¿no? Exacto. ¿Realmente había intereses patriotas o había intereses económicos de por medio, ¿no? Un dato curioso de Túpac Amaru II que me gustaría darles, ¿no? O sea, todos sabemos quién es Túpac Amaru II, pero Túpac Amaru I sabemos quién fue. Fue el último inca de Vilcabamba. Resulta que después de la conquista del imperio incaico hubo una resistencia, ¿no? Después de la captura de Atahualpa. Los que se nombraban como los incas de Vilcabamba, y Túpac Amaru I fue el último de ellos, ¿no? Que terminó siendo capturado por los españoles hacia 1570. A ver si seguimos a la siguiente diapositiva. Y como vimos la vez pasada, también es importante mencionar el contexto internacional para entender el proceso emancipatorio de América, ¿no? El primer país en América, de hecho, en independizarse fue los Estados Unidos en 1776, y eso es un antecedente muy importante, porque es la primera gran democracia que se consolida dentro de nuestro continente. Seguido a esto viene la Revolución Francesa, ¿no? De donde se importan las ideas de libertad, fraternidad e igualdad, que no se quedaron en el continente europeo, sino que emigraron hasta nuestro continente, y de hecho la primera colonia latinoamericana que se independiza es Haití, ¿no? Colonia francesa. Bueno, y una de las principales consecuencias de esta revolución es las guerras napoleónicas, cuando las potencias europeas que todavía querían mantener el status quo del absolutismo, arman una coalición, varias coaliciones en contra de Napoleón Bonaparte. Pero dentro de las guerras napoleónicas, el episodio que más nos compete a nosotros es la denominada Guerra de Independencia Española, porque resulta que en una primera instancia España y Francia eran aliados en estas guerras napoleónicas, pero al final de cuentas,
con el pretexto de querer invadir Portugal, que era aliado de Inglaterra, termina ocupando España y colocando al hermano de Napoleón Bonaparte en el trono, a José Bonaparte, en detrimento de Fernando VII, que era el rey de España de ese entonces. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Eso es lo que pasaba en el mundo. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver cómo es que eso finalmente influye en lo que pasa en nuestra Claro, región. la reacción inmediata al destronamiento de Fernando VII es la creación de las juntas de gobierno. Se crea una junta de gobierno en Buenos Aires, en Caracas, en Bogotá, y estas juntas de gobierno en una primera instancia le rendían lealtad a Fernando VII. Entonces, bueno, por su parte, en España se forman las Cortes de Cádiz, que eran unas cortes de tendencias liberales que más o menos iban con los requerimientos, ¿no?, que teníamos nosotros en Sudamérica. Bueno, pero hay un dato importante que mencionar, ¿no?, que en Perú no se llegan a formar estas juntas de gobierno, justamente porque Perú fue el centro del poder realista en Sudamérica. En una primera instancia, hasta antes del siglo XVIII, solamente existía un solo virreinato, Perú, que abarcaba casi todo Sudamérica, y recién con las reformas borbónicas es que se desintegran en los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata. Pero una vez que Napoleón es derrotado en España y se vuelve al trono Fernando VII, se intenta una reimposición del absolutismo, ¿no? Entonces, a partir de ese entonces, de 1814, ya las juntas de gobierno no solamente buscaban la independencia de Francia, por así decirlo, sino también de España, en vista que al final de cuentas no cumplió su promesa de unas reformas liberales en las Cortes de Cádiz. A ver si seguimos con la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, como íbamos diciendo, justamente la razón por la cual Perú fue uno de los últimos países en independizarse en América fue porque se concentraba el poder realista en Lima, ¿no? Entonces, no hubo juntas de gobierno y los levantamientos que hubo entre 1810 y 1815 fueron leves, por así decirlo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el de Francisco Antonio de Sela en Tacna entre 1811 y 1813, el de Juan José Crespo y Castillo en Huánuco, 1812, y el de Mateo Pumacahua en Cusco, los cuales todos fueron sofocados por los españoles. A ver si seguimos a la siguiente diapositiva. Entonces, como todos sabemos, las verdaderas campañas que concretaron la independencia del Perú empiezan desde la corriente libertadora del sur con José de San Martín. Y como habíamos visto también en la charla pasada, la independencia de Argentina fue mucho más sencilla de concretar porque no había muchos intereses de por medio. De hecho, Argentina declara su independencia en 1816 como las Provincias Unidas del Río de la Plata. Intereses internos te refieres, ¿no? No, o sea, que estas colonias no le brindaban tanto sustento económico a España como lo pudo haber hecho, por ejemplo, el Alto Perú, que tenía bastantes recursos minerales, o por ejemplo, la Gran Colombia, en donde había un gran flujo de comercio, ¿no? Claro. Entonces, una vez concretada la independencia argentina, se da el cruce de los Andes, en el cual San Martín se dirige para liberar Chile, y una vez que tiene Chile, ya puede entrar al Perú por vía marítima, porque había también intentos de ingresar por el Alto Perú, pero justo como veníamos diciendo, el Alto Perú era una de las posiciones más preciadas para el Imperio Español por sus recursos mineros, y fallan en su intento, ¿no? Y por eso el Alto Perú, actual Bolivia, es de hecho el último territorio en independizarse. Entonces, una vez que San Martín libera Chile, intenta su ingreso al Perú por la vía marítima, y para eso contrata al muy conocido marino escocés Thomas Cochrane, y los primeros ataques que se dan al virreinato del Perú se dan mediante el bloqueo del Callao. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, como bien veníamos diciendo, esto se considera dentro de la corriente libertadora del sur, la cual desembarca en Pisco y después se dirige hacia Lima, en donde se dan las conferencias de Miraflores, donde hay unos intentos de negociación entre San Martín y el entonces virrey Pezuela. Y de hecho, aquí como España todavía estaba concentrada en las guerras en la península, es que se dan iniciales victorias, mediante las cuales el ejército realista termina acantonándose en Cusco. Y de hecho, trasladan la capital del virreinato del Perú al Cusco, a la par que San Martín alcanza Lima,
en 1821, ¿no? Ahí con la conocida Declaración de la Independencia, la cual en realidad no es que sea concretado la independencia todavía, Claro, no porque, estaba consolidada. claro, porque todavía quedaban tropas realistas en Cusco, ¿no? A ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en una primera instancia se consolida como el protectorado de San Martín, ¿no? Y de hecho, esta de acá es nuestra primera bandera, la que se da entre 1821 y 1822, en donde San Martín tiene el título de protector del Perú. Entonces, aquí en 1822 pasa un hecho bastante importante, ¿no? Que ya habíamos comentado la vez pasada, que es la entrevista de Guayaquil, en donde se reúne con el otro gran libertador de América del Sur, Simón Bolívar, ¿no? El venezolano Simón Bolívar. Aquí se discuten dos temas principales. Primero, el destino del Perú, el destino político del Perú. Mientras que San Martín tenía la idea de que el Perú sea una monarquía para más o menos el cambio no sea tan fuerte, ¿no? Pasar de haber sido un virreinato a ser una república era un cambio que él consideraba bastante brusco. Por su parte, Bolívar rechazó tajantemente esa idea. Y también se discutió el destino de Guayaquil, porque resulta que había una controversia si es que iba a ser parte de Perú o iba a ser parte de la Gran Colombia. Y en este caso, bueno, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que se acordó, pero podemos deducir que definitivamente Bolívar se iba a imponer. Porque primero, San Martín de aquí se retira del proceso emancipatorio y se exilia en Francia, y por su parte Bolívar consigue anexar Guayaquil a la Gran Colombia. Entonces aquí y un periodo en el cual prácticamente quedamos solos. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, entre 1823 y 1824 hubo unos intentos autónomos de lucha por terminar de expulsar a los últimos bastiones realistas de nuestro país. Y bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero los primeros años comienza con una tremenda inestabilidad política, una constante pugna. Claro, y eso es un poco lo que te comentaba acerca de que también habían intereses internos, porque nada de esto se hubiese producido si es que no hubiese habido cierta resistencia, ¿no? Obviamente España tenía interés en mantener el virreinato por intereses económicos, pero también habían limeños criollos que querían seguir teniendo esa relación con España, ¿no? Sí, exacto. Y es algo que a veces no se menciona mucho cuando nos enseñan la historia en el colegio, ¿no? De repente por tratar de romantizar un poco el proceso independentista, pero en realidad, como tú dices, siempre hay intereses de por medio. Y en este caso es una discusión política, así como ahora hay gente que apoya a un partido y otra gente que apoya. En esa época también había peruanos que estaban a favor de la independencia y peruanos que preferían mantenerse como parte del dominio español porque les iba bien de repente, ¿no? Entonces se da un mismo golpe de Estado, ¿no? De hecho, el primer presidente constitucional del Perú es José de la Riva Agüero, mientras todavía seguíamos luchando contra los españoles. Entonces, lógicamente, esto genera, la inestabilidad política genera que no pueda haber una buena organización y empiezan a haber derrotas militares, ¿no? Como la campaña de intermedios, que se dan justamente en toda esta zona, ¿no? Arequipa, Ica, Tacna, bueno, Arica y Tarapacá, que en esa época eran parte del Perú, en donde son derrotadas las tropas patriotas y de hecho los españoles llegan a tomar la capital Lima momentáneamente. Y aquí es donde aparece el muy conocido mártir, José Olaya, ¿no? Que nadó toda la bahía de Chorrillos para entregar información de tal manera en la cual pudieron expulsar a los españoles de Lima y bueno, lógicamente, no fue torturado y asesinado, nunca brindó ninguna información y por eso es que lo recordamos, ¿no? Como uno de los mártires de la independencia. A ver si continuamos a la siguiente diapositiva. Entonces, como ya el gobierno peruano había visto que era muy complicado concretar la independencia por sí solos, es que se convoca a Simón Bolívar, quien ya para 1824 había consolidado completamente la independencia de la Gran Colombia, y de hecho se le llega a dar poderes plenos, ¿no? Poderes militares y políticos absolutos, al punto en que constitucionalmente se le conoció como el dictador del Perú, ¿no? Y bueno, ya gracias a sus campañas militares junto con el mariscal Sucre es que se concreta la independencia del Perú en Junín y en Ayacucho, ¿no? Ya estamos hablando de 1824. Inmediatamente después se da la capitulación de Ayacucho, en la cual se acuerda que las tropas españolas se retirarían del Perú, pero que los peruanos tendrían que indemnizarlos con todos los gastos de la guerra y también pagarles la repatriación hacia la península, que de hecho también fue algo bastante cuestionado y utilizado como herramienta política para más inestabilidades políticas durante los años subsiguientes.
Y de hecho, importante resaltar también que si bien prácticamente se consolida en 1824, queda un último bastión, ¿no? De hecho, como la serie de Netflix, que se la recomiendo en caso que no la hayan visto, se refiere a esto, ¿no? Justo la serie termina en 1826, cuando se expulsa a los españoles que estaban acantonados en la fortaleza del Real Felipe, en el Callao. Y otro dato para complementar lo que estamos hablando hace un rato, es la guerra de Quicha, porque hasta 1828 hubo algunos indígenas acantonados en Huamanga, en Ayacucho, que siguieron luchando porque no reconocían la República Peruana, ¿no? También incluso había indígenas que eran realistas. Ese es otro componente adicional, ¿no? Que es el carácter indígena de nuestro país, ¿no? Que en algún momento no se les reconoció a ellos sus propios intereses, si es que querían o no formar parte de una sola república. Y bueno, de eso venimos arrastrando también una serie de problemas hasta ahora, ¿no? Sí, y justo para más o menos ver las consecuencias del proceso independentista, es primero que como la deuda no se llegó a pagar, España no llega a reconocer la independencia del Perú hasta 1879, es decir, hasta la guerra hispano-sudamericana de 1866, de hecho, en la cual combatimos junto con Chile cuando España llegó a ocupar las islas de Chincha. No estamos hablando ahí en el contexto de la era del guano y del salitre. Como ya veníamos mencionando, una tremenda inestabilidad política, un caudillismo en el cual había constantes pugnas del poder, lo que se llega a ver plasmado en que incluso en 1836 nos llegamos a unificar con Bolivia, ¿no? En la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Creo que es un indicio de que definitivamente había demasiadas disidencias políticas, ¿no? No nos poníamos de acuerdo. Y también lo que ya mencionamos, las fronteras indecisas que conllevaron a conflictos con nuestros vecinos, ¿no? Como por ejemplo una guerra con la Gran Colombia en 1828, que de hecho ese conflicto lo heredó Ecuador cuando se desintegra la Gran Colombia en 1830 y que duró más de un siglo, ¿no? Que no se llegó a concretar hasta hace poco, hasta 1994 con la guerra del Cenepa, ¿no? Y también había una controversia limítrofe con el Brasil, por la región del Acre, que algunos peruanos consideramos nuestra, y que al final termina siendo anexado, ¿no? Que es justamente esta parte de acá, ¿no? Porque es el mapa que nos ¿no? Y bueno, eso sería todo con respecto al día de hoy. Aquí, bueno, pueden ver mis redes sociales. De hecho, les quería comentar que el día de mañana, justamente por el mismo 28 de julio, voy a estar haciendo un directo en mi cuenta de Instagram para resolver todas las preguntas referentes a la independencia del Perú, ¿no? Aprovechando que estamos celebrando un año más de nuestra independencia. Así es, el contexto lo amerita, ¿no? Acercarnos un poco a la historia y a lo que ha significado cada evento a lo largo de estos años. Muchas gracias, Seba. Siempre es un gusto recibirte. Ahí están sus redes sociales, vayan a seguirlo. Sebas interactúa con todos sus seguidores, así que si usted tiene alguna duda, le escriben. Gracias a Sebas por estar hoy con nosotros. Tenemos que ir de